Estamos de regreso y seguimos platicando de la reforma electoral, el planteamiento hecho por la presidenta Claudia Sheinbaum, este punto de arranque a través de la creación de una comisión que está integrada, sí, por 6 integrantes de su equipo de trabajo, entre miembros de su gabinete, como la secretaria de Gobernación, pero también como el José Merino, por ejemplo, el titular de la Agencia Digital del Gobierno de la República, como Jesús Ramírez Cuevas, como Arturo Saldívar también, o la consejera jurídica de la propia presidencia. 6 miembros de esta comisión, encabezados, por supuesto, por Pablo Gómez Álvarez. 6 miembros, todos del equipo de la presidenta de la República, y planteamientos que aún no se concretan. ¿Por qué? Porque se va a redactar, pero inicia un proceso, y un proceso muy interesante en el que debemos saber qué tanto se va a abrir la posibilidad, no solamente de que se planteen propuestas, sino que estas sean escuchadas. Las reformas anteriores, por ejemplo, la que planteó López Obrador y que también fue elaborada en cuanto a la propuesta por Pablo Gómez, pues no pasó porque Morena y sus aliados no tenían la mayoría calificada en el Congreso. Hoy las cosas son distintas y me parece que eso es fundamental. Jorge Triana, vocero del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, está en la línea telefónica. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Primitivo? Buenos días, gusto en saludarte. Al contrario, gracias por estar con nosotros. Jorge, el primer pronunciamiento de un partido político lo hicieron ustedes, ¿no? A través de un comunicado firmado por Jorge Romero, el líder nacional panista, justamente el fin de semana pasado. ¿Qué se espera? ¿Cómo estás percibiendo y cómo se percibe en el PAN el inicio de este proceso que seguramente concluirá hacia finales de año? Mira, claramente no nos gusta cómo está iniciando y te voy a comentar por qué. Desde 1977, que fue en la práctica la primera reforma electoral de este país a la fecha, se ha tomado en cuenta las voces de todos los partidos de oposición. De hecho, a partir de ahí se crearon los plurinominales, que se llamaban diputados de partido en ese momento. Estaban en la mesa sentados. En este momento en la mesa, en el grupo de trabajo que se está designando, solamente vemos burócratas del gobierno y gente que, si me apuras, pues no tienen trayectoria o no conocemos que tengan trayectoria en temas electorales o derecho electoral. José Merino, pues especialista quizá en datos, en informática, Saldívar, etcétera. Y hablando de las reformas electorales en la etapa más moderna, del 94 a la fecha, todas han emanado de los partidos de oposición, de los partidos políticos. Ninguna ha emanado del gobierno, porque las reformas electorales no competen al gobierno. ¿Por qué se va a meter en una elección el gobierno? Es más, ¿por qué van a opinar? De hecho, está impedido el gobierno para vetar reformas electorales. Entonces, bueno, no nos parece que sea la forma adecuada, excluyendo de entrada. Las reformas electorales, Jorge, se han planteado por los reclamos de la oposición, ¿no? Para tratar de solucionar, en algunos casos, temas que tienen que ver con la mecánica electoral, pero también pues como un mecanismo de gobernabilidad. Hoy la verdad es que a Morena no le hace falta ese mecanismo, teniendo la mayoría apabullante, no solamente en el Congreso y en el Poder Ejecutivo, sino también hasta la incondicionalidad del Poder Judicial. Sí, mira, y al PRI tampoco le hacía falta, mucho menos en 1977, y aún así toman en cuenta las voces de la oposición. Ahí es donde se toman en cuenta muchísimos factores, ¿no? Mira, tú lo apuntaste muy bien. Tradicionalmente, porque no es una regla escrita, pero sí es una regla democrática en el mundo, viene una elección, en este caso una elección presidencial, en el año subsecuente se lleva a cabo una reforma electoral que emana de los partidos de oposición. Ejemplo, en 2006 hubo muchos reclamos del PRD de Andrés Manuel López Obrador porque el presidente habló durante el proceso electoral, opinó sobre la elección, se metió el Consejo Coordinador Empresarial, se metieron algunos otros actores y todo eso se corrigió. Gracias a esas opiniones de López Obrador, hoy no puede, o debería no poder, ¿verdad?, el presidente de la República expresarse en el marco de una contienda electoral, y bueno, incluso pidió la cabeza, si me lo permite decir de esta manera, la destitución del entonces presidente del Consejo General del INE, que era Luis Carlos Ugalde, y se le concedió y entró Leonardo Valdés a propuesta del propio López Obrador. Hoy eso ya se les olvidó, quieren excluir por completo a los partidos políticos, a la sociedad civil organizada,
y hay un grupo de notables que no son notables, por lo menos no en esta materia, y huele más a que quieren una reforma de Morena y no de los ciudadanos. De Morena y no de los ciudadanos. A ver, este es un pleito que además es muy difícil de determinar. Morena dice, se tiene que escuchar y se tiene que hacer valer la voz del pueblo. Ustedes señalan, pues no se hace patente el sentir de los ciudadanos. ¿Quién sabe lo que quieren los ciudadanos? Acabamos de hablar con Roy Campos y él nos dice, a ver, la reforma electoral no está como prioridad de ningún ciudadano, bueno, de la mayoría de los ciudadanos, pero pues si se la ponen en la mesa, le tiene que entrar al tema. ¿Es realmente una demanda ciudadana, una reforma electoral? Seguramente no lo es, no es por lo menos una prioritaria. Aquí esto es bien interesante, tú lo apuntas. Mira, si tú le preguntas a un ciudadano si quiere elecciones más baratas, te va a decir que sí. Sí. Si tú le preguntas a un ciudadano qué opina de los diputados plurinominales que tienen un descrédito enorme porque no hacen campaña, te va a decir que prefiere cambiar el método de selección. Eso no está, vaya, a discusión. Lo importante es que hay que tomar en cuenta muchos otros factores. Sí, el precio de la democracia, pero también la efectividad de la democracia. Hay que tomar en cuenta las experiencias que hemos tenido en el pasado para mejorar y dar pasos hacia adelante y no dar pasos hacia atrás. Mira, es muy fácil lanzar consignas al aire tratando de adivinar lo que quiere la gente. Hay dos formas de poder leer cuál es la expresión ciudadana si nos vamos a lo que dice el gobierno, porque lo que dicen ellos, como yo gobierno y con amplia mayoría y con amplio capital, yo tengo el monopolio de la expresión de la gente. Bueno, déjame nada más recordarte, Primitivo, recordarle a la gente que nos escucha, que el 46% de la población no votó por Morena, de los que salieron a votar, no votaron por Morena. No, el 54% votó por Morena, el 46% votó por la oposición. ¿Por qué no crear una comisión mixta donde el 54% lo componga el oficialismo y el resto los que no pertenecen a esa expresión política? Ahí es donde se nota el talante autoritario o democrático, en su caso que no lo es, de un gobierno. ¿Tú confías en las mesas de trabajo? ¿Confías en la famosa encuesta? ¿Confías en que... A ver, no solo que se escuche, porque se pueden escuchar muchas cosas. ¿Confías en que las propuestas que emanen no del oficialismo sean tomadas en cuenta? Por supuesto que no, porque mira, el pasado nos enseña que ha sucedido todo lo contrario. Se nos dijo que iba a haber un parlamento abierto, un parlamento ciudadano también para que la gente se expresara, especialistas en el tema académicos, por ejemplo, para la reforma del Poder Judicial. En la práctica, prácticamente el 100% de los invitados a ese parlamento abierto se expresó en contra de la reforma al Poder Judicial y les hicieron, pero caso omiso, absolutamente. Hicieron todo lo contrario de lo que dijeron y no le movieron ni una coma a la propuesta de Claudia Sheinbaum. En este caso, bueno, no va a ser diferente. El último reducto que le queda, con sus vicisitudes, por supuesto, a la democracia en este país, es el INE, son los órganos electorales. A ver, ¿el INE de Guadalupe Tadei es un reducto democrático, de verdad? Mira, a ver, honestamente, Jorge, el INE de Guadalupe Tadei, el Tribunal Electoral, han tomado decisiones, híjole, pues nada más hay que ver lo que pasó con la elección judicial. ¿Realmente es un reducto democrático? Mira, el INE no es Guadalupe Tadei. Pues sí, no, pero la mayoría que encabeza Tadei están sometidos a Morena o a la 4T. Hay muchas cosas que defender, Primitivo. Por ejemplo, el padrón de electores está en manos del INE en secrecía. Si modifican la Constitución, se le puede entregar a Gobernación mañana, me preocupa. Bueno, la presidenta ya dijo que eso no va a pasar. Bueno, que eso me tranquiliza un poco, aunque no confío tampoco. Por ejemplo, las oficinas hoy en día del INE, donde uno va a sacar su credencial de elector, están en establecimientos independientes que pertenecen al INE o la renta, pues pueden quedar en oficinas públicas. Ya lo intentó López Obrador en el pasado. No, vaya, son muchísimos temas más allá de la presidencia del Consejo General que preocupan. Es una institución que ha sido bien cuidada por muchos años y que no podemos poner en riesgo. Muy bien, Jorge, nos tenemos que ir, tenemos un minuto. ¿Cuál sería el punto fundamental que se tiene que atender para modificar y para mejorar la democracia mexicana?
Bueno, yo diría que hay que buscar que las elecciones sean más equitativas, Ajá. hay que buscar que no veamos el dispendio de espectaculares por todo el país que vimos en esta guerra interna de corcholatas en la precampaña del año pasado. Tenemos que buscar que haya mucho más acceso de los ciudadanos a cargos de elección popular, sí elecciones más baratas, pero mucho más efectivas. No podemos permitirnos dar pasos hacia atrás. Tenemos que ver para una democracia plena y desde luego que hasta ahora no hemos tenido visos de que eso vaya a suceder con esta reforma. Oye, ¿va a haber una propuesta puntual del PAN? Pues por supuesto que si hay la oportunidad la vamos a hacer. Mira, nosotros presentamos en enero del año pasado una propuesta muy ambiciosa en materia el electoral. Por supuesto que no tomaron ni una de nuestras propuestas. Tomar en cuenta voto electrónico, segunda vuelta electoral, tomar en cuenta la voluntad de la gente que se expresa de manera directa. Estoy de acuerdo en analizar la asignación de plurinominales. Vaya, son muchos temas donde incluso podemos coincidir, pero si se va a utilizar esta reforma como un arma para perpetuarse en el poder, lo estaremos denunciando y estaremos llamando a la protesta pública. Y le vamos a dar seguimiento. Jorge, como siempre, muchas gracias. Te agradezco mucho, un abrazo, saludos a todos. Ahí está Jorge Triana, el vocero del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Ya conocimos el punto de vista de los ex integrantes del INE a través de Lorenzo Córdoba. Ya conocimos la postura de Morena a través de Arturo Ávila y ahora pues la de un partido, el más importante de la oposición, que es Acción Nacional. Un proceso que apenas comienza, un proceso que ya está siendo cuestionado, pero que vamos a tener que seguir con lupa a lo largo de los próximos meses porque va a ser el eje de la discusión legislativa en un periodo que se antoja candente, ¿no? Inicia el periodo ordinario de sesiones del Congreso el próximo 1 de septiembre y el tema de la democracia va a marcar, sin lugar a dudas, la discusión nacional en los próximos meses. Regresamos después de mensaje.